Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 831, Tanto pastel. Las señoras regresaron a la casa media hora después, cargando grandes bolsas de la misma panadería a la que Carl había ido a comprar pastelitos. Tessa entró para colocarlos en la cocina, luego comenzó a reír cuando vio la enorme variedad ya preparada. Parece que todos tuvimos la misma idea, pero ¿cómo lo supiste?, preguntó. Los avances enviaron un mensaje del gremio, así que todos en casa sabían que estarías con ganas de celebrar al llegar. Tenemos pasteles. Abby sonrió entre dientes y señaló la cámara frigorífica. Tessa asomó la cabeza y se echó a reír, incluso una de repuesto por si acaso alguna se daña. ¿Qué prisa te has dado hoy? Carl se colocó detrás de la clérigo de guerra y la abrazó. En realidad, hicimos trampa, el pastel de crepes que te gusta, con todas las capas y la crema pastelera, tarda mucho en hacerse, así que lo compré en la tienda. De hecho, todos tienen sabores diferentes. Tengo para ti una tarta de crepes, para Lotus una de doble chocolate con mousse de chocolate y chips de chocolate, y para Ofelia un tiramisú. Ofelia asomó la cabeza para verlo y Carl también la abrazó para felicitarla. ¿Cómo lo supiste?, preguntó ella. Es lo que solemos pedir cuando paramos a merendar. También me traje un surtido completo de pastelitos de lujo. El festín no estará listo hasta el almuerzo, así que pensé que podríamos necesitar algo extra. Además, las encantadoras damas de la cocina sugirieron que a cierta persona en particular le podría gustar que le permitieran comer su pastel antes de su comida por una vez, respondió Carl con un guiño. Ofelia sonrió con suficiencia. Crees que hablas de Lotus, pero a mí también me parece buena idea un pastel antes de comer. Completar la mazmorra es un trabajo duro, aunque mañana debería ser más fácil, ya que avanzamos durante la última pelea con el jefe. Ahora que todos somos monarcas, será mucho más fácil limpiar el lugar en busca de botín, incluso si los avances que estamos logrando no serán tan impresionantes como antes. Carl se encogió de hombros. Siempre podemos ir de caza, si somos los guardias, estoy seguro de que nos recomendarán un buen lugar de caza, bestias salvajes de rango monarca. Si tenemos suerte, incluso podría ser algo sabroso. Hawk se animó al pensarlo. Podría haber ratones de rango Overlord en este continente, o tal vez serían ratones gigantes, más grandes que un bocado. Eso sería bueno. Mientras Hawk fantaseaba con ratones en su espacio, Remy salió a poner la mesa en el segundo piso para una fiesta. Alguien, probablemente Mick, ya había colgado serpentinas por toda la habitación, dándole un ambiente festivo, y luego bajó las cortinas, así que no había tanta luz adentro. ¿Hay una canción para las fiestas de graduación como para los cumpleaños?, preguntó Mick mientras subían los pasteles y los bocadillos al segundo piso. Esa fue una excelente pregunta. Si la había, nadie en la sala lo sabía, pero a todos les intrigaba la posibilidad de que existiera. Mientras todos estaban sentados a merendar, a Carl se le ocurrió una idea brillante. Ya contaba con invocaciones inteligentes, y no había ninguna razón en particular para no mantenerlas activas constantemente. La guardia épica ya estaba activa, para que todo el grupo se beneficiara de cuerpo del vacío en caso de ataque, pero también podía mantener activos a los guardaespaldas en la casa para ayudar con las tareas diarias. De hecho, si lo intentara, no podría activar guardaespaldas en una piedra inscrita. El hechizo era sumamente complejo, pero en teoría debería ser posible. O tal vez podría establecerlo como una de las funciones de la casa del gremio que estaban actualmente inactivas. Los oficiales de rango de campeón de guerra carecen de autoridad para establecer habilidades de gremio. Bueno, eso lo resolvió, pero no todas las esperanzas estaban perdidas.
Carl se concentró en el patrón que tendría que inscribir para crear guardaespaldas como un hechizo que pudiera añadirse a un objeto, y pronto se dio cuenta de que era simplemente imposible. Casi todo el libro de hechizos tendría que estar escrito en la piedra, de 4000 páginas. Eso no iba a funcionar, a menos que inscribiera una pequeña montaña. Bueno, no todos los planes estaban destinados a tener éxito, decidió Carl mientras miraba el plato lleno de finas rebanadas de pastel. El personal de cocina había preparado porciones pequeñas de los 3 pasteles para que pudieras disfrutar de todos los sabores, además del helado, sin arruinar la cena. Era un plan brillante, en teoría. Pero habían dejado los pasteles en la mesa, y Carl sabía con certeza que esos pasteles no durarían más de 1 o 2 horas. Ofelia fue la primera en hablar, mientras todos estaban absortos en sus bocadillos. Ahora que estamos alcanzando el nivel de poder habitual de un grupo de aventureros en Drot, ¿por qué no nos tomamos un tiempo fuera de la ciudad? La mazmorra está bien, pero ya la hemos visitado muchísimas veces, y siempre es lo mismo. Pelear en una situación que hemos memorizado embota los sentidos, y nos vendría bien un nuevo desafío. Sé que existe la posibilidad de que nos encontremos con bestias y monstruos de rango tótem fuera de la ciudad, pero esas probabilidades deberían ser bastante bajas con el ejército en plena acción encargándose de esa manada de mantícoras. Habrán ahuyentado a la mayoría de las bestias más fuertes, solo para evitar que los ataquen por la espalda, pero se supone que la reducción es del 90%, si solo hay un tótem y no puede curarse, es bastante probable que lo derribemos. Loros y Wendy la miraron como si estuviera loca. Eliminar monstruos de rango tótem mientras aún era monarca. Incluso con 5 señores supremos, las probabilidades no serían muy altas. Pero al menos no deberían quedar bestias de rango mítico en este lado del país. La reducción de daño se acumulaba, y recibían un 90% menos de daño que un tótem. En ese momento, un señor supremo solo tenía 2 opciones, huir o morir. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 832, Fiesta en casa. Carl consideró la sugerencia de Ofelia, había estado pensando lo mismo, y Hawk también estaba ansioso por salir de la ciudad desde hacía un tiempo. Todos tienen la casa del gremio como su ubicación de retorno. Eso facilitaría mucho las cacerías nocturnas, podríamos salir a cazar y luego simplemente regresar a casa para no tener que perder días caminando de regreso, sugirió Carl. Hawk tuvo una idea mejor, era grande y volaba, podía llevarlos a donde había una buena pelea, jugar todo el día y regresar por la noche. No había necesidad de dormir en un lugar incómodo a menos que no hubiera nada bueno cerca. Uno tras otro, los miembros del grupo asintieron, todos habían fijado su ubicación de retorno, aquí en cuanto recibieron el hechizo, y ahora que salían de la ciudad, incluso tenían una razón para usarlo. Tessa sonrió, me parece buena idea, dale un par de días de descanso y recuperación, y luego podemos irnos de viaje. Deberías preparar suficientes artículos para mantener la tienda surtida mientras nosotras estamos fuera. No queríamos quedarnos sin nada y que Davis se viera obligado a poner excusas como que estábamos reuniendo materiales. Ashbringer se sonrió al pensarlo, puede que sea cierto, muchos materiales de bestias son geniales para la artesanía, y habrá muchos tipos que no tenemos en stock ahora mismo. Si hablas con el capitán de la guardia en las puertas, debería tener un mapa de objetivos a la venta que señalará las quejas recientes de los líderes de la ciudad sobre qué tipos de monstruos y bestias mágicas han encontrado. Son una parada estándar de recolección de inteligencia para los aventureros que salen de la ciudad, y el precio es razonable, ya que el señor quiere que los problemas se controlen de la manera más económica posible. Si eso significa alentar a quienes no están a su servicio a hacerlo, entonces eso es lo que hará.
También podrían ganar bastante dinero vendiendo los materiales del monstruo, pero sospecho que no tienen ningún motivo real para hacerlo cuando podrían quedarse con todas las piezas valiosas para ustedes o para el gremio. Carl le sonrió al demonio. Ashbringer era un maestro herrero de rango Overlord, así que sin duda podía crear creaciones maravillosas si contaba con los materiales adecuados. La mayor parte de lo que fabricaba ahora se limitaba a la calidad de rango real gracias a los materiales que provenían de la mazmorra, y algunos artículos al mes se fabricaban con materiales de rango Overlord encargados especialmente. Si salían de caza, podían reunir muchos materiales animales, pero Carl no estaba seguro de cuántos de ellos serían realmente relevantes para la forja, a menos que pudieran usarse para hacer aleaciones. Ese tipo de material solía ser más adecuado para un trabajador del cuero que para un herrero. Quizás deberían contratar a uno de ellos también. Pero eso era una preocupación para más tarde, pues ya estaba instalado para un largo día sin hacer nada. El cartel seguía abierto y las puertas nunca se cerraban, pero Carl no esperaba mucha actividad hoy, desde luego, nada que Davis no pudiera manejar. Pero 2 horas después, justo después de haber terminado la primera ronda de banquete del almuerzo, Carl se dio cuenta de que había subestimado enormemente el Droth Gossip Mill. A media tarde era cuando la mayoría de la gente terminaba sus tareas diarias en el castillo, y en la mayoría de las casas más adineradas, y era entonces cuando empezaban a llegar los simpatizantes para felicitar a las damas por su ascenso al rango de monarca. Muchos de los residentes más ricos de la ciudad vieron esto como una oportunidad de conocer a los miembros del gremio Darklight Host sin molestar a la tienda, y la sala principal se estaba convirtiendo lentamente en una reunión social. Se hicieron algunas compras, pero sobre todo, fue solo un evento social y después de unos minutos, Carl instaló bancos afuera, hechos con Earth Barrier para que la gente pudiera sentarse y hablar sin que todos estuvieran amontonados en el espacio limitado de la tienda. El personal estaba ocupado preparando bocadillos y Carl envió a su par de guardaespaldas Lamia a trabajar como meseros. Eso fue un pequeño desafío, ya que sus cuerpos más largos eran un peligro de tropiezo en un área llena de gente, pero los demonios ya estaban acostumbrados a estar atentos a los cuerpos largos y las colas en el suelo. Nada arruinaría el ambiente social más rápido que alguien te pise la cola o te golpee con un objeto afilado. Como Carl había aprendido a las duras penas. A medida que el día se acercaba a la noche, el flujo de invitados continuaba, con tantos llegando como saliendo para atender sus tareas diarias, pero todos parecían sumamente impresionados con la competencia del personal de la casa del gremio de anfitriones de Darklight. Davis no solo había logrado atender algunos pedidos, sino que también había vendido muchos artículos en stock. La comida y la bebida fluían constantemente, sin que nadie se quedara sediento, aunque los camareros eran algo poco convencionales, un par de lamias y un par de grandes guerreros naga, todos con rango de señor supremo. Muchos no se dieron cuenta de que eran conjuraciones y no miembros de alto rango del gremio obligados a prestar servicio, pero el hecho de que ni una sola vez se quejaran de sus deberes fue profundamente impresionante. Incluso el campeón de guerra había sacado bandejas de comida para las mesas al aire libre, para que los invitados de honor no fueran molestados mientras socializaban. Fue una experiencia de gremio única para muchos, quienes esperaban que se basaran en las estrictas jerarquías de las antiguas casas nobles que habían existido durante miles de años, antes de que las funciones del gremio volvieran a estar en línea recientemente. Solo cuando empezó a oscurecer y ya no era apropiado ni cortés seguir asistiendo a una fiesta en el jardín sin planes ni invitaciones previas, la multitud finalmente se dispersó, dejando a todos exhaustos. Incluso Lotus apenas se movía, aunque eso podría haber sido el accidente después de un subidón de azúcar que duró todo el día. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 833, Puntos Calientes.
A la mañana siguiente, antes del desayuno, Carl se dirigió a la puerta para conseguir un mapa de los puntos críticos que el señor de Drod estaba pidiendo a los aventureros que cuidaran. Lord Carl, siempre es un placer verlo. ¿En qué podemos ayudarle?, preguntó el guardia de turno. Estábamos pensando en salir de cacería. Ahora que todas las damas han alcanzado el rango monarca, ¿hay algún lugar en particular que pueda ser una buena ubicación para nosotras? Me dijeron que tienes un mapa completo de las ubicaciones de los objetivos, explicó Carl. Oh, conozco justo el indicado para ti. Hay una sobrepoblación de bestias mágicas en Kidrek, está a unos 250 kilómetros de aquí en línea recta, pero el camino va primero al oeste hacia Nelbuk y luego al norte. Al este del pueblo, encontrarás una gran cantidad de pigmeos trituradores de piedras. Son una especie de jabalí de elemento tierra y son una auténtica molestia. Tienen rango de señor supremo, pero su poder de ataque es limitado. Si logras superar sus defensas, deberías poder eliminar a algunos grupos y conseguir una recompensa práctica, además de comida fresca para tu ave del trueno. Parece de los que aprecian un jabalí bien asado. Carl asintió. ¿De cuántos estamos hablando? Un día o dos para despacharlos. El guardia sonrió. Están por todas partes en el oeste, pero no suelen entrar en las zonas pobladas. El informe del mapa dice que hay cerca de 1000 en la región. Normalmente, enviarían al regimiento de la Legión para combatirlos, pero ahora mismo se enfrentan a una horda de no muertos a lo largo del río BOZD. Están divididos en docenas de unidades y dispersos por las praderas, sin posibilidad de cambiar de posición para enfrentarse a los jabalíes. No importa lo rico que sepan. Carl le guiñó un ojo al guardia. Entonces dices que al guardia no le importaría que dejara uno aquí al volver. No, no creo que nos importe en absoluto. El destacamento de la guardia de la Puerta de Fuego Helado te ayudará con gusto a deshacerte de cualquier trituradora de piedras que traigas. Pregunte por los ratones, insistió Hawk. ¿Hay alguna especie de ratón o rata que pueda representar una amenaza y que necesite nuestra ayuda? Hawk, el pájaro trueno de fuego fantasmal, ¿tiene una predilección especial por las especies de rata?, preguntó Carl mientras tomaba el mapa de puntos calientes del guardia. Ni de cerca. Hubo un informe de los orcos sobre hombres rata en Kuduk, pero no sé si eso cuenta. No son una especie propiamente inteligente, así que se les trata como a cualquier otra alimaña. Hawk tampoco lo sabía. Aunque se llamaban hombres rata, no había garantía de sabor. Por lo que sabía, quizás supieran a mono. De todos modos, ir hasta la frontera norte de la nación para una expedición de caza parecía un poco excesivo, aunque probablemente podrían usar el portal. No. Si podían entrar por el altar del portal, también deberían poder ir a otros lugares con uno, o incluso salir de allí, si había un mago de guardia. Tienes que conseguirle un hechizo de portal al mago Dana. Hawk se dio cuenta. Tan pronto como encontremos uno, me aseguraré de que ella obtenga una copia. Carl estuvo de acuerdo. Todos los estudiantes y aprendices ya tenían sus tareas del día. En el caso de los profesores de la red, una tarea sencilla asignada por Carl les llevaría todo el día optimizarla y probarla. Quería que crearan una mejora no combativa con runas que mejorara una habilidad comercial en más de un 30%, no importaba cuál, pero Carl sabía que no era fácil mejorar una habilidad comercial con un objeto rúnico, así que trabajarían en ello durante un tiempo, intentando crear una combinación épica de rango. Bien, tenemos un objetivo: jabalíes de elemento tierra. Hay unos 1000 monstruos de rango supremo y menores aterrorizando la naturaleza a unos 100 kilómetros de aquí, así que haremos una excursión de un día para aniquilarlos, o al menos a muchos, y luego volaremos de regreso, explicó Carl mientras todos se reunían para cenar. Moira parecía preocupada. ¿De verdad vas a desafiar a un grupo de monstruos clasificados de Overlord? Hay una razón por la que pueden acercarse tanto a las grandes ciudades.
Carl se encogió de hombros. Esa es la verdadera diferencia entre las granjas dispersas y una incursión organizada del gremio contra la manada. No defendemos propiedades ni familias, así que no tememos causar una redecoración extensa del terreno. Si hay algo en lo que nuestro gremio es bueno, es en la destrucción masiva. Tessa lo pensó un segundo y asintió. Incluso Thor ahora tenía un hechizo de daño de área amplia, aunque fuera principalmente defensivo, pero con el poder de ataque limitado de los jabalíes y todos compartiendo cuerpo del vacío en combate, esta batalla iba a ser brutal. Hawk salió de su espacio para recostarse en el patio, y Rae preparó un arnés completo para él, para que todo el grupo pudiera sentarse y no depender de sus habilidades para evitar que se cayeran. No es que Hawk tuviera problemas en hacerlo, pero sentirse seguro era una sensación tranquilizadora. Hawk conocía el destino, y esta era carne de jabalí de rango Overlord. Los jabalíes eran su segundo favorito, justo después de los ratones, así que, en cuanto estuvieron todos en su lugar, se lanzó al cielo, sin reservas, para llegar a su objetivo lo más rápido posible. Lo único que vieron los habitantes de los suburbios fue una estela de fuego azul que salía de la ciudad y desaparecía en el horizonte. Aquellos con mayor poder pudieron identificarla como una llama de rango Overlord, pero solo pudieron adivinar su propósito. Algunos sospecharon que se trataba del ave trueno de fuego fantasmal con prisa, pero se movía tan rápido que no pudieron distinguirlo. La experiencia fue terapéutica para Hawk, quien hacía siglos que no tenía una buena excusa para estirar las alas a gran distancia. Era tan rápido que, si se apresuraba, la mayoría de los lugares a los que iban estaban a solo unos minutos. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 834, Trituradoras de piedra. Volando directo hacia la meta, Hawk avistó la manada a solo 20 minutos de vuelo, pero no estaban solos. Algunos demonios impertinentes ya estaban allí, robándoles su carne de jabalí. Solo es tuyo si llegaste primero y lo mataste, que se aprovechen de él, aún queda de sobra para nosotros. Carl le recordó al pájaro, que se distraía con facilidad. Hawk voló en círculos hasta el suelo en el borde oriental de la manada y dejó a todos abajo mientras se traían todas las invocaciones, pero él no fue el primero en actuar, fue Rae. De repente, uno de los jabalíes comenzó a sufrir espasmos y sacudidas, luego explotó de repente, hiriendo a las bestias cercanas y cubriendo un área de decenas de metros de ancho con un diluvio de sangre. ¿En serio?, preguntó Carl mientras la orgullosa araña se acercaba a inspeccionar su presa. Me gusta, nunca había hecho eso antes, respondió Rae, y luego se puso a trabajar con sus golems, descuartizando a uno de los jabalíes heridos. Bueno, parece que ya empezamos. Remy, son pesados. Si quieres probar tu nuevo hechizo, Pantano Naga, este es un buen momento, instruyó Carl. Los jabalíes ahora estaban en alerta, e inmediatamente se cubrieron con un grueso escudo de tierra, luego comenzaron a disparar puntas de piedra de rango Overlord al grupo de invasores. Sorprendentemente, los jabalíes no eran tan grandes. Carl había olvidado que se les conocía como trituradores de piedras, pigmeos, y solo medían 1,5 metros. A Hawk no le importó, agarró uno con el pico y lo asó con las llamas hasta que dejó de retorcerse, luego se lo tragó de un solo bocado. Ratones grandes con sabor a cerdo, no está nada mal. Tessa montó a Thor, y Ofelia se enfureció, expandiéndose hasta alcanzar todo el alcance de su forma de oso terrible, elevándose sobre todos los demás y algunos de los árboles más pequeños. Carl avanzó con los guardaespaldas a sus hombros, mientras que el guardia épico permaneció atrás con Dana y Lotus protegiendo al sanador. Meteoros caían del cielo mientras una tormenta llameante comenzaba a formarse, junto con docenas de tornados. Tormenta infernal cuando Remy activó Apocalipsis.
A Hawk no le importaría que la carne estuviera un poco asada, y esta era la forma más rápida de acabar con la manada de jabalíes, que ya comenzaban a entrar en pánico ante la presencia de Rae, con su nueva aura de opresión demoníaca. Eran señores supremos, pero también eran una especie de presa, y sus instintos les gritaban que estaban siendo atacados por un depredador de lo más peligroso. Si no podían ganar, tendrían que huir. Así que Remy los atacó con fuego, mientras que Rae los atacó con muros de piedra. Ahora que no podían correr, naturalmente optarían por luchar, acorralados. Incluso el animal más tímido lucha, y los trituradores de piedra no eran animales tímidos. Carl los cortó en pedazos mientras cargaban hacia el único lado abierto, y notó que si bien la energía del alma de rango Overlord llegaba a la garra Hind, no era tan intensa o densa como la energía vital que iba a la espada de los campeones. Eso era lo opuesto a cuando luchaban contra seres inteligentes, y muy diferente a cuando luchaban contra los no muertos, quienes no tenían energía vital pero sí una fuerte energía del alma. El curioso cambio en los flujos de energía en su cuerpo mantuvo a Carl ocupado mientras trataba de no concentrarse en la sangre continua de una batalla contra jabalíes furiosos con pieles de armadura de tierra extremadamente duraderas. Congelarlos funciona mucho mejor, se rompen en pedazos grandes y fáciles de almacenar, Rae le informó a Carl, impresionada con su nueva habilidad. Carl podía sentir el enojo de Hawk, por lo que sabía que su versión de piezas del tamaño de un almacenamiento y la del pájaro no eran la misma. ¿Es tan grande el daño que todavía seguís haciendo estallar a los jabalíes?, preguntó en su lugar. No realmente, pero estoy aprendiendo mucho sobre magia de sangre con esta habilidad, y no puedo hacerlo sin hacer explotar cosas. Dame quizás 200 más, y creo que tengo otra habilidad en camino. Bueno, si ese fuera el caso, ciertamente podrían seguir luchando. Sin embargo, atravesar una barrera de rango Overlord en una bestia del elemento tierra no fue una hazaña fácil. Estaban siendo bombardeados con habilidades y recibían daño de área antes de llegar a los defensores, pero aún así, los jabalíes tenían sus escudos levantados y Carl tuvo que poner una cantidad significativa de energía para atravesarlos. Incluso con el daño acumulado de Rampage. Carl estaba concentrado en mantener la marea baja cuando de repente un ser vivo cayó del cielo hacia él. Estaba a punto de activar Rend cuando se dio cuenta de que Hawk había dejado caer un demonio vivo al suelo junto a él. Dudad. Perdón, olvidé avisarte, estaban en el camino, justo donde quería poner mi tormenta infernal. El resto del grupo se dispersó, pero este estaba demasiado asustado para correr. Carl miró al pequeño demonio aterrorizado, todavía sosteniendo una daga en su mano, pero con ambos brazos sobre su cabeza. Tenía miedo de los jabalíes. O del pájaro de 25 metros que acababa de arrebatárselo de las ruinas de una caravana mercante. Ambas parecían respuestas razonables. El demonio ya no debería estar herido, estaba dentro del alcance de los efectos de curación del área de Lotus, pero no se levantaba, incluso cuando Carl y los guardaespaldas avanzaron, dejando a la criatura encogida en la parte de atrás con Lotus y Dana. De repente, Carl ya no tenía nada con qué luchar, todos los jabalíes en un radio de 100 metros simplemente habían desaparecido, docenas de jabalíes habían desaparecido sin dejar rastro, y nadie parecía saber a dónde habían ido. Excepto una cara muy presumida. Ja, los avances son divertidos, debería hacerlo más a menudo. Nueva habilidad compartida aprendida, explosión del vacío, rango tótem, versión avanzada de desintegración, crea un área de energía del vacío destructiva con un área esférica equivalente al rango del lanzador por 10 metros de diámetro. Halcón chilló de rabia, pero ¿dónde están los cuerpos? ¿Quién necesita cadáveres? Cuando los explotas, dejan el botín, tenemos muchos cadáveres. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 835, Cerdo Piñata.
Carl no estaba seguro de a qué se refería Kara con dejaron el botín cuando aparentemente había usado un efecto de desintegración de área contra los jabalíes, lógicamente no quedaría nada de ellos. Pero cuando Carl miró hacia el pasto que tenía frente a él, descubrió que en realidad todavía había tesoros. Había cientos de gemas, pequeños objetos y trozos de metales preciosos en el suelo donde habían estado los jabalíes. ¿Qué es todo esto?, se preguntó Carl en voz alta. Una voz chillona detrás de ellos hizo un ruido esperanzador, luego el demonio se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Los trituradores de piedras refinan rocas y metales para convertirlos en materiales preciosos en sus estómagos, eso los convierte en excelentes objetivos de caza, ya sabes, si de verdad logras matarlos. Mi equipo trajo 2 guerreros de rango Overlord, pero la información era errónea, dijeron que era un grupo pequeño, y hay miles de ellos aquí, nos invadieron. Hawk usó una garra para abrir uno de los jabalíes en su espacio, y efectivamente había gemas y metales en bruto, muchos de ellos aleaciones extrañas, ya que aún no habían terminado de convertirse. Las bestias empezaron a arrojar cualquier cosa que pareciera buena en sus espacios para que la clasificaran después o se la dieran a Crematora, parecía el tipo de persona que apreciaría una pequeña montaña de mineral variado. Carl se inclinó y recogió un trozo de mineral de color azul pálido que estaba a sus pies, apenas un poco más grande que una canica. Bueno, es mejor que nada, pero Kara, sé amable con el hermano halcón y no deshagas todos sus bocadillos. Bocadillos que Hawk ahora estaba reconsiderando, no sabía que estaban llenos de piedras cuando se los tragaba enteros. Rae miró a Kara con nueva admiración, todos sabían que obtenía una habilidad avanzada al alcanzar un nuevo rango, pero esa nueva versión de desintegrar era demasiado buena. Afortunadamente para la pila de jabalíes de Hawk, Kara se contuvo con su siguiente ronda de ataques, usando explosión del vacío para hacer estallar las cabezas que de todos modos no eran tan sabrosas. Carl casi se había olvidado del demonio detrás de él cuando notó que el aventurero estaba recogiendo el mineral suelto y las gemas parcialmente formadas que las bestias habían pasado por alto cuando limpiaron el campo de batalla detrás de ellas. Si no todo encajaba o no desprendía una poderosa sensación mágica, simplemente lo ignoraban, pero su invitado acababa de perder a todo su equipo, y no le daba vergüenza llenar su inventario de mineral para intentar, al menos, compensar sus pérdidas económicas. Carl cambió sus ataques para usar explosión del vacío en combinación con desgarrar y descubrió que atravesaba las barreras defensivas de los jabalíes con mucho menos esfuerzo. Esa habilidad era increíblemente poderosa y no tenía resistencia elemental como las barreras de tierra contra el fuego y el rayo. Los jabalíes no entendieron qué había sucedido con el resto de la manada, ya que simplemente habían desaparecido. Así que, en cuanto se recuperaron, volvieron a atacar a Carl, solo para encontrarse con arcos de energía que destrozaron sus barreras y un pantano que avanzaba, les enredó las piernas y les corroyó la piel. Los brazaletes a juego de todas las damas, bueno, todas aquellas cuyo equipo era visible en su forma de combate, brillaban con poder mientras extraían maná para continuar el asalto. Ese brazalete de encuentros predestinados estaba funcionando, con Dana y Tessa alternando lanzamientos entre su propio maná y los brazaletes para que ambas tuvieran tiempo de regenerarse entre usos. Fue una idea brillante. No era algo que Carl realmente necesitara, con la regeneración de maná que le proporcionaba el equipo, le costaba incluso usar la que recuperaba, el factor limitante era su resistencia, no su maná. Incluso ahora que empezaban a cerrar la trampa alrededor de la manada de machaca-piedras pigmeos, su maná seguía casi lleno, quizás debería esforzarse un poco más y no solo acorralar a las bestias en un grupo más compacto. No, fue una buena experiencia para los golems y los guardaespaldas creaban un muro de ataques móvil, empujando a los machaca-piedras hacia las llamas.
A excepción del gran golem, que corría adelante, sacudiéndolos alegremente por el cuello y arrojándolos al aire para que Kara vaporizara el cráneo. Para ser un sabueso dragón gigante, recordaba bastante a un joven Thor, más interesado en jugar que en cualquier otra cosa. Ahora Thor era el responsable, ocupando la posición con Tessa. Viene más gente, creo que armamos un escándalo, Hawk les informó desde su posición de artillería en el cielo. Remy, puedes dejar que la tormenta termine una vez que el área de cobertura actual esté despejada, decidió Carl. Ya casi están todos, ¿les dejamos algo a los lugareños?, preguntó. Siempre y cuando sea la guardia local y no unos cazadores furtivos. Si intentan causar problemas, simplemente reiniciaremos la trampa con ellos también dentro. Rae sonrió entre dientes y activó Night Haunter para volverse incorpóreo. Si estos recién llegados querían jugar, ella jugaría con ellos con gusto. Carl esperó pacientemente mientras los recién llegados avanzaban y descubrió que no se trataba de un grupo de lugareños ni de guardias de Kidrek, era una unidad del regimiento de primera división compuesta por 50 señores supremos. Caballeros, no esperábamos verlos aquí, ¿necesitan provisiones?, preguntó Carl, señalando al resto de los trituradores de piedra. ¿Cómo están tus bajas? Tenemos un chamán que puede resucitar, respondió el abanderado de la unidad. No hubo bajas en nuestro equipo, pero tenemos un sobreviviente de otro grupo con nosotros, y fueron superados. La unidad se detuvo frente a Carl, y el hombre saltó de su montura bípeda, casi se parecía a las que usaban en Newborn, pero de alguna manera más demoníaca y serpenteante. Un miembro de su equipo también nos encontró, nos pidió que rescatáramos a sus amigos. Dijiste que tienes uno. Carl hizo un gesto hacia el demonio que estaba detrás de él, que estaba tratando de esconderse detrás de Lotus. Un esfuerzo inútil, habría hecho mejor en esconderse detrás de Dana, pero ambas eran más pequeñas que él. Dana lo empujó hacia adelante, y el abanderado sonrió. Oh, ¿no es esto un premio? El sobreviviente es un desertor. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 836, Ejército ilusorio. Eso explicaba por qué intentaba esconderse. Si alguien de su equipo no hubiera informado al ejército y les hubiera rogado que buscaran a los supervivientes del equipo aventurero, probablemente nunca lo habrían atrapado. Miró a Carl en busca de ayuda, pero este se encogió de hombros. Lo siento, amigo, no somos policías, si te buscan por deserción, es un asunto entre tú y el ejército. El líder de la unidad se acercó con esposas en una mano y se las ofreció al demonio para que se las pusiera. Era una amenaza bastante directa, o te las pones o que te las pongan, y la segunda opción no será divertida. Mientras estaban ocupados, el resto del escuadrón se estaba dispersando para eliminar los restos de los trituradores de piedras pigmeos. ¿Era todo el paquete o se llevaron una parte?, preguntó el soldado. Carl se encogió de hombros. Matamos a todos los que estaban con este grupo, excepto a los que están aquí. No sé si había más, solo estamos haciendo una excursión de un día desde Droth para cazar. Las chicas alcanzaron el rango de monarca hace poco, y la mazmorra de la ciudad ya no les daba el entrenamiento que necesitaban. Eso hizo reír al guardia, luego miró con preocupación la enorme figura de oso de Ofelia. Es una persona, ¿verdad? ¿No acabas de domar a un oso terrible de rango monarca con gigantismo?, preguntó. Carl negó con la cabeza. No, es una berserker titánica, una de sus habilidades la hace más grande, otra la hace enorme, y una tercera la convierte de hombre oso a oso temible. Es una fuerza de la naturaleza en combate, y obtiene las bonificaciones de objetos de sus armas equipadas, incluso en esa forma. El guardia asintió, comprendiendo. Era más grande que cualquiera en su escuadrón, pero algunas clases habían aumentado considerablemente su tamaño ahora que el sistema estaba completamente activado de nuevo, y muchos tenían acceso al árbol de habilidades.
Parece que tu equipo está preparado para casi cualquier cosa, pero ¿es ese un tejón del vacío alado?, preguntó el soldado mientras observaba a Kara volar tras el grupo de trituradores de piedra, muy reducido, para conducirlos hacia la unidad militar. Sí que lo es, tuvo un día importante hoy, llegó a Overlord justo ahora, asintió Carl. El soldado hizo un gesto de protección al oír la mención y negó con la cabeza. Bueno, si crees que puedes sobrevivir a esa amistad, te deseo lo mejor. Kara se sintió levemente insultada. Claro, le encantaban las bromas, pero nunca era maliciosa, no era como la hermana Rae, a quien le gustaba hacer explotar cosas por diversión. ¿No hiciste que 100 jabalíes se desintegraran solo para ver si dejaban caer algún botín?, replicó Rae. Bueno, tenía razón, pero no contaba, solo eran jabalíes. Entre Kara y los soldados, el resto de los jabalíes estaban siendo rápidamente acorralados, pero el comerciante que había llegado con la unidad del regimiento Leg estaba muy preocupado porque todavía había más de ellos en el desierto en algún lugar. Esperaba recuperar los restos de su convoy para al menos intentar reparar un carro lo suficiente como para llegar a su destino con algunas mercancías, pero si la manada se había separado entre el momento en que los vio y ahora, podría no ser seguro continuar. En lo alto, las fantasmales llamas azules de Hawk ardían como un segundo sol en el cielo, y cuando se desvanecieron, era visiblemente más grande que antes, pero por lo demás idéntico. Eso sumaba 5 de 6 en el rango de Señor Supremo. La pequeña mariposa no participaba en la batalla, pero Carl percibía que la criatura estaba intrigada por la escena, si quería luchar o si simplemente grababa todo desde su espacio para una recreación posterior, era un misterio. Los pensamientos de la mariposa ilusoria de alas de cristal siempre eran secretos, y era difícil saber si era plenamente consciente o si simplemente imitaba lo que sucedía a su alrededor la mayor parte del tiempo basándose en el instinto. Las elecciones de jugadas y el espacio ilusorio sugerían que pequeña mariposa era consciente, pero parecía carecer de voz mental. Sin embargo, uno de los demonios del escuadrón que había venido a limpiar a las bestias había llamado su atención, y Carl pudo sentir que la mariposa intentaba aprender una habilidad. Entonces, se centró en Skillmaster vinculándolos a ambos con una mejor oportunidad de aprender. Carl no podía ver lo que hacía el demonio, pero la perspectiva desde el interior no estaba estrictamente limitada por su ubicación. Podían ver desde arriba de su cabeza, o ligeramente a un lado, lo que les proporcionaba un campo de visión mucho más amplio. Al terminar la batalla, percibió la satisfacción de la mariposa con los resultados, pero no recibió ningún mensaje sobre nuevas habilidades o avances. Quizás el objetivo era una mejor comprensión de sus propias habilidades. Dominio ilusorio 2 quizá era demasiado pedir, ya que la habilidad ya era increíblemente poderosa como habilidad de distracción y contención. Entonces, 3 docenas de guerreros demoníacos, delgados demonios de obsesión similares a la guardia épica de Dana, pero que vestían vestidos de doncella y portaban lanzas en lugar de la armadura de cuero y la espada de la guardia épica, aparecieron frente a Carl. Era obvio que eran una ilusión, ya que eran ligeramente translúcidos a la luz. También estaban esperando algo, pero Carl no estaba seguro de qué. No, él sabía lo que esperaban. Butterfly no conocía ninguna habilidad aparte de ilusiones e invisibilidad. Thor, Tessa, necesitamos hechizos, gritó Carl. Thor dotó a las ilusiones de una capa de rayo eterno, mientras que Tessa les dio arma sagrada, lo que solidificó las lanzas ilusorias. Esa cantidad de barreras de rayo eterno agotó considerablemente la reserva de maná de Thor, pero este se regeneró rápidamente y no necesitó mantenerla activa y sostenida como lo hizo con los miembros del grupo. Carl colocó desintegrar en las puntas de lanza y sintió una inmensa atracción mental y mágica cuando las ilusiones entraron en combate. Era una habilidad de un solo golpe, y debía refrescarla cada vez que atacaban si quería que permaneciera activa.
Afortunadamente, las habilidades que Thor y Tessa pusieron en ellos fueron suficientes para que las ilusiones pudieran arrear a los trituradores de piedras, incluso si no les estaban haciendo casi ningún daño en comparación con las habilidades de ataque activas. Sin las poderosas habilidades de rango de Overlord, se necesitarían todos para superar las habilidades defensivas de los trituradores de piedra, pero el hechizo Arma Sagrada causó cierto daño, y eran lo suficientemente sólidos como para que las ilusiones pudieran unirse contra los monstruos si intentaban cargar. El soldado junto a Carl lo miró con extrañeza. Acabas de poner barreras en las ilusiones y las enviaste a la batalla. Carl asintió. Es una táctica extraña, lo admito, pero tu equipo está causando bastante daño, y necesitábamos a alguien que impidiera que los trituradores de piedra escaparan. Mantener esa barrera en pie sería difícil para Thor, y Carl estaba preparado para dar un paso adelante con una versión más fuerte de Eternal Lightning, pero Cerro estaba tan contento con el arreglo que no quería robarle su momento de gloria. Hermana mariposa, la próxima vez deberíamos convertirlos en soldados de túnica roja, un ejército de Tessa, sugirió Thor. Eso sería bastante temático, pero había algo increíblemente divertido en las miradas que los soldados les daban a los demonios con trajes de sirvienta. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 837, Caza exitosa. Los soldados del regimiento de piernas se desinflaron visiblemente cuando las ilusiones desaparecieron y ya no quedaron más doncellas de batalla demoníacas a las que mirar. No había doncellas de batalla, pero sí mucho trabajo limpiando, empaquetando y almacenando la carne de jabalí para abastecer al regimiento ahora que la amenaza había desaparecido. Al regimiento siempre le venía bien más carne, y en el rango de señor supremo, las trituradoras de piedra eran muy nutritivas y tenían mejor sabor que casi cualquier otra cosa de la región. El comandante de la unidad se volvió hacia Carl, que estaba tomándose el tiempo para pulir su espada y absorber energía vital después de la batalla. Había mucho almacenado y su cuerpo no podía absorberlo tan rápido como lo estaban matando. O quizás la espada no pudo transferirlo tan rápido. Carl sospechó que fue la primera, pues lo había absorbido sin problemas, solo que la velocidad de descarga era más lenta. Señor Supremo, gracias por su ayuda. ¿Pasaba por aquí o esto forma parte del mapa de la Guardia Endrod?, preguntó el soldado. Fueron un éxito en el mapa, eran una de las amenazas más importantes y cercanas, y con un nivel de poder adecuado para mi equipo, así que vinimos aquí a pasar el día, explicó Carl. ¿Para el día? Carl señaló a Hawk. Conseguimos transporte, a diferencia de las tropas a pie, un equipo pequeño como el nuestro puede cubrir una distancia considerable. El equipo no parecía tan pequeño con los golems, las bestias y el oso temible, pero entonces Ofelia volvió a su forma de hombre oso, y todo empezó a tener más sentido. Entonces la reina Naga mordió a alguien. ¿Qué demonios?, gritó el comandante, desenvainando su espada. Relájate, es un hechizo de curación. Inyectar salpicadura curativa es mucho más efectivo para curas específicas que tratamientos superficiales, y Remy es un señor supremo. Mira, se ha recuperado enseguida. Quizás demasiado. Consíguele a ese joven un demonio de la ira la próxima vez que tengas días libres. El comandante sonrió un poco mientras comenzaba a relajarse y guardó su espada. El demonio realmente se veía mejor, y su comandante se preguntó qué le pasaba. Para empezar, si los hechizos de curación de propósito general no lograban deshacerse de él y necesitaba un tratamiento especializado. El equipo de Carl retrocedió mientras los soldados despejaban el campo de batalla, pero Kara continuó limpiando el botín durante unos minutos más, asegurándose de tener todos los buenos trozos de mineral y piedras preciosas. Si no ocuparan un espacio de bestia cada uno, deberían haber conservado algunas de estas cosas, solo para producir más botín para ellos.
Hay más a lo lejos, solo un pequeño grupo, siempre podemos encontrar más después, Hawk la consoló. Ahuyenta a los que tienen cerditos de los asentamientos para que tengan tiempo de crecer, no podemos quedarnos sin cerdos de botín, Kara insistió. Todo Drod era ahora una granja al aire libre en su mente. Pero habían matado a tantos esta vez, que los pigmeos trituradores de piedras podrían ser en realidad una especie en peligro de extinción en esta región. Había otras amenazas importantes en la región que podrían no estar en el mapa. La mayoría de mi grupo acaba de alcanzar el rango monarca, y el combate parece ser la mejor manera de estabilizar los niveles de poder, preguntó Karl al líder del equipo militar. El hombre sacó su mapa para compararlo con el de Karl. Eran casi idénticos, salvo por las marcas de las unidades militares y las aldeas más pequeñas que no aparecían en el mapa de Karl. El que entregaron los guardias de Drod solo mostraba los principales centros de población, no todas las pequeñas aldeas agrícolas de 50 o 100 habitantes, y mucho menos los pequeños puntos de referencia y los grupos de comunidades agrícolas. Nada grave, todo se ha mantenido bajo control últimamente, salvo el problema más grave del río, señaló el comandante. La horda de no muertos a la que el regimiento había sido enviado a enfrentarse, antes de separarse para contener la amenaza. Necesitan ayuda. Probablemente podríamos volar mañana y recoger algunos no muertos con las sacerdotisas y Thor. Podemos infligir una cantidad considerable de daño sagrado a las hordas de no muertos. El comandante negó con la cabeza. Por favor, no, hemos emitido una orden de evacuación para evitar infecciones secundarias y bajas. Hay estrictos protocolos de cuarentena que deben seguirse después de luchar contra los no muertos para evitar propagar una plaga zombie por la ciudad. Los espectros no son tan malos, los que convierten en zombies no son infecciosos, los que están aquí en libertad sí lo son, y tienen a varios señores exánimes con ellos. A Kara eso todavía le parecía divertido. Nullify hizo que jugar con lanzadores de hechizos fuera mucho más divertido de lo que tenía derecho a ser. Karl silbó a Hawk, quien lo bajó al suelo. Los soldados finalmente se dieron cuenta del tamaño del Thunderbird, 30 metros de largo, era más que suficiente para transportar a este puñado de personas, pero cuando Remy, Kara y los guardaespaldas simplemente desaparecieron, los guardias quedaron desconcertados. Tengo la habilidad de crear un espacio separado para mis parejas, eso hace que viajar sea mucho menos pesado, explicó Karl. El demonio asintió. Nuestro comandante de regimiento tiene una habilidad similar, la llama dimensión de bolsillo. Remy y Dana se animaron al oír la mención, pero el comandante solo podía ver a Dana. Si te parece bien, pregunta en la Academia La Red, son la única fuente de tomos sobre el tema, pero no suelen ofrecérselos a nadie por debajo del rango tótem. Karl sonrió. Tenemos un par de profesores de la Academia La Red en nuestra casa gremial en Drod ahora mismo, les preguntaré cuando regresemos, quizás podamos llegar a un acuerdo. Entonces a Karl se le ocurrió una gran idea. Jones, el dragón de magma, había mencionado intercambiar libros de hechizos. Karl probablemente encontraría algo que le valiera la pena al dragón si tuviera una habilidad similar. O portal, realmente les vendría bien una habilidad de portal. Bien, nos vamos. Thor, tendrás que hacerte una limpieza de escamas más tarde. Amigo, trae a Tessa antes de que descanses, ¿quieres? Llamó Karl. El sabueso dragón de Dana, Gran Golem, levantó la vista desde donde hacía exactamente lo mismo que Thor, y la maga sonrió mientras despedía a la bestia invocada. Ambos tenían mucho en común. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 838, propuesta para Jones. Una vez que todos estuvieron atados, Hawk partió rumbo a la ciudad. Tenía mucho trabajo por delante, quitar todas las piedras de sus nuevos bocadillos, y quería reorganizar un poco su espacio.
Fue un día muy productivo para todos. Eliminar a una pequeña manada de pigmeos trituradores de piedras les había permitido progresar en múltiples ocasiones y les había proporcionado casi todo lo que buscaban. Carl señaló la zona suburbana tras las puertas mientras se acercaban. Me bajaré aquí y puedes volar directo a la casa. Dudo que los guardias nos molesten por la tarifa, pero si lo hacen, que Davis les pague del banco del gremio. Luego saltó y Pequeña Mariposa amablemente le dio un par de alas emplumadas, una negra y otra blanca, para frenar su descenso. Carl aterrizó con un golpe sólido en la calle polvorienta y Butterfly hizo que las alas ilusorias desaparecieran. Podía percibir que la mariposa estaba muy orgullosa de sí misma. Adivinar qué necesitaba Carl se le hacía cada día más fácil, e incluso había adivinado correctamente que a todos les gustarían sus doncellas ilusorias. Carl se detuvo en la puerta principal del dragón de magma y luego golpeó suavemente una vez cuando escuchó movimiento en el interior. Señor Carl, qué sorpresa, ¿tenías algo curioso para intercambiar?, preguntó el dragón, aún en su transformación demoníaca. Sí, en cierto modo, me gustaría proponer un intercambio, si es posible. Estoy dispuesto a pagar muy bien por un portal y un hechizo de tipo espacio separado. No he preparado libros de habilidades con antelación, pero tengo algo casi igual de bueno. Puedo transferir directamente una habilidad que conozco al tacto si el objetivo es compatible. Jones empezó a brillar de emoción, y la temperatura en la casa subió notablemente. Oh, eso es igual de bueno. Verás, estoy recopilando habilidades para mi herencia. Es una parte importante de la transición de un dragón de adulto a antiguo. Carl se dio cuenta de que sabía exactamente lo que quería decir Jones. De hecho, ya tuve la oportunidad de presenciar eso una vez, el momento en que un dragón negro adulto se transformó en un dragón antiguo y transmitió una bendición heredada. Jones sonrió. Para nosotros es un poco diferente. Los dragones de magma no son dragones cromáticos, así que no estamos atados a los caprichos de ningún dios dragón en particular. Tampoco transmitimos nuestra herencia automáticamente. En cambio, la vinculamos a una parte de nuestro cuerpo, según nuestras intenciones. Muchos eligen vincularla a su corazón, por lo que solo se transmitirá después de su muerte y no se transferirá fácilmente a nadie por quien el dragón guarde rencor. Otros lo colocan en una garra o un diente y luego lo retiran para guardarlo en su tesoro. De esa manera, al transmitir su herencia, pueden adquirirlo. También suele atraer a los aventureros a comer para entretenerse un poco, por lo que no es una mala opción. Carl se sonrió entre dientes. A Cara le encantaría eso. Ella ya tenía un tesoro, pero si pudiera iniciar un rumor sobre que contenía un legado poderoso para poder golpear a extraños al azar cuando estuviera aburrida, sería aún mejor. Quizás cuando alcanzara el rango mítico, porque por ahora aún quedaba mucho entretenimiento en el mundo. Jones hizo una pausa y luego continuó. Puedo acceder a un libro de habilidades del portal, si tienes algo que lo cubra. Carl consideró el precio por un momento. ¿Qué tal un intercambio por la habilidad Enjambre de Meteoros? Es de elemento fuego y tierra, y aunque técnicamente no es una habilidad de grado épico, se le acerca mucho. Jones guardó silencio un momento mientras reflexionaba sobre los hechizos que ya conocía. De acuerdo, te lo cambio. Se dieron la mano y Carl activó Sígueme, pequeña. Jones sonrió. Oh, es una habilidad del sistema. Hacía tiempo que no dejaba que los dioses me insultaran en la cara. Carl se sonrió. No siempre te insulta, a veces, el apodo que le pone a la gente es elogioso. Jones asintió. Tu habilidad es muy similar a la habilidad racial de los dragones, herencia de los antiguos. La obtenemos cuando cumplimos los requisitos para convertirnos en antiguos de nuestra especie, pero no soy un dragón de raza pura, o mi transformación racial me convertiría en humano, así que el sistema se deleita en insultarme. Jones extendió la mano hacia la nada y sacó un libro con portal en el título y el nombre de Jones en la parte inferior de la portada, marcándolo como el creador.
Oh, eres inscriptor, con razón querías nuevos libros de hechizos. Jones sonrió en respuesta y señaló hacia donde había ido su mano. Supongo que no tienes algo que pueda intercambiarse por un hechizo de grado artefacto como mundo diminuto, no. Permite que los seres vivos sobrevivan en su interior, pero aún no podrás sacarle el máximo provecho. Bueno, yo tampoco, solo los inmortales comprenden las leyes de la creación lo suficiente, pero los dragones comprenden las reglas antes que la mayoría de las especies. ¿Reglas?, preguntó Carl. Oh, supongo que nadie te lo habría dicho todavía. Debes comprender las reglas del mundo, los aspectos fundamentales del funcionamiento de la magia y la vida, antes de alcanzar el rango mítico. También es el requisito para que un hechizo alcance el grado de artefacto. Si puede cambiar una regla sin romperla, será de grado artefacto. Tiny World lo logra al crear un espacio separado dentro del mundo. Portal simplemente opera dentro de las reglas y crea dos aperturas en puntos diferentes. ¿Tienes algo que pueda intrigarme tanto?, preguntó Jones. Tengo algunos hechizos de grado épico que podrían gustarte. Apocalipsis combina una tormenta de meteoritos con tornados llameantes multiplicadores y una tormenta de fuego, con una eficiencia de maná mucho mayor, o cuerpo de fuego fantasmal que creo que has visto lo suficiente como para entender sus fundamentos. Oh, como estás creando una herencia para dragones. ¿Qué tal hierro interior que crea huesos metálicos y sangre para fortalecer al objetivo? No sé si serás compatible con eso, pero podría crear un libro de hechizos si tengo suficiente tiempo, ofreció Carl. Jones negó con la cabeza. Ya poseo numerosas habilidades defensivas: invulnerabilidad limitada, invencibilidad dracónica, poder dracónico divino, filacteria. Son precisamente esas habilidades únicas de ataque y utilidad las que podrían beneficiar a los descendientes de mi clan, las que serían de mayor valor. Carl reflexionó un segundo y luego probó una nueva idea. El maestro de manada Carl ofrece conocimiento. La habilidad evolución se transferirá a Groundfall Rune Jones. Carl parpadeó al ver la notificación. No sabía qué significaba, pero si tuviera que adivinar, el sistema acababa de acusar a Jones de ser el huevo indeseado desechado por defectuoso. Fue un golpe bajo, fuera cierto o no, y Carl no iba a admitir que sabía cómo lo llamaba el sistema. Jones sonrió al ver la habilidad transferida, una oportunidad única para que una cría de dragón supere el límite de su linaje. Eso, no puedo. El valor de esta habilidad es inimaginable. Carl sonrió. Nunca lo he usado, he estado esperando a que mis bestias lleguen a un punto muerto que no puedan superar, solo entonces estaría dispuesto a usarlo para ayudarlas a superar los límites de su especie con una forma un rango superior a la anterior. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 839, un viaje con Jones. Jones sonrió. ¿Qué te parecería hacer un viajecito conmigo? Solo 1 o 2 horas a una isla mía. Carl se encogió de hombros. No veo por qué no, es solo la hora de comer, 1 o 2 horas nos dan tiempo de sobra, y tengo recall configurado en la casa del gremio. El dragón de magma sonrió. En realidad, quería que regresaras, pero ahora ambos conocemos Portal, ¿verdad? Carl se dio cuenta de que todavía tenía en la mano el libro de habilidades para Portal. Hechizo aprendido. Portal abre un portal a un destino conocido por el lanzador. El coste de maná y el tiempo de lanzamiento aumentan con la distancia. Sí, tienes razón, ambos podemos viajar libremente. Vamos a tu isla. Supongo que esperas estar allí un tiempo, preguntó Carl. El dragón asintió. El primer objetivo contra el que pienso usar evolución soy yo mismo. Verás, Overlord es la cima de mi linaje, gracias a la sangre mestiza de un demonio más débil que corre por mis venas, pero con esta nueva oportunidad, debería poder alcanzar el rango de tótem. Con eso, incluso podrían otorgarme la tutela de los suburbios de fuego helado. Jones abrió un portal y ambos atravesaron la superficie humeante de una pequeña isla volcánica.
Ah, cierto, no eres un demonio de fuego, no importa, parece que estás bien, pensó Jones. Tengo invulnerabilidad limitada, no me quemaré en la lava natural, al menos no estando en la superficie, explicó Carl. Bien, ahora, veamos qué necesito como materiales: un hueso de dragón de rango tótemo superior, piedras de fuego y tierra de rango señor supremo, un tesoro del elemento oscuro de grado épico y algunas habilidades. Bien, tengo todo eso, dijo Jones para sí mismo. Apiló los objetos en una de sus manos y, con un destello de luz dorada, se fundieron con su cuerpo. El dragón comenzó a cambiar, recuperando su forma natural. Entonces, el dragón de magma comenzó a liberar un poder opresivo, y la carne brillante bajo escamas negras como la ceniza brilló con un amarillo dorado más claro en lugar de rojo, mientras una tenue niebla de humo negro emanaba de su cuerpo. Fue una verdadera evolución, y su especie cambiaba sutilmente a medida que su cuerpo crecía. Después de media hora, se había establecido en una longitud de 60 metros y emitía una luz dorada parpadeante bajo un miasma negro. Especie dragón volcán de las sombras. Jones leyó la frase en silencio y luego frunció el ceño. Seguía siendo un señor supremo. Pensé que me ascendería un rango, murmuró. Entonces sus ojos dorados se iluminaron con fastidio. Un rango superior, pero en potencia, no en rango actual, ese malvado bastardo de dragón mundial. Luego arrojó algo a su boca y su nivel de poder comenzó a crecer, rompiendo el cuello de botella cuando el hechizo protección totémica comenzó a formarse en su cuerpo. Ya estaba en la cima del rango Overlord, ilimitado por el linaje, pero ahora podía avanzar nuevamente y alcanzar la cima del rango Totem antes de tener que encontrar otra oportunidad para aumentar su linaje una vez más. Jones le sonrió a Carl. Esa habilidad es realmente invaluable. La cantidad de demonios e híbridos de dragón que están estancados en el rango de Señor Supremo por su linaje representa 2/3 de los Señores Supremos en Droth, pero aunque pagarían cantidades inconmensurables por esta oportunidad, alguien como el gobernador de la ciudad que está atascado en la cima del tótem. Jones se quedó en silencio, y Carl sonrió entre dientes. Sí, será mejor que no se lo digamos a nadie más. Jones sonrió y le entregó a Carl un pequeño orbe de cristal que parecía un globo terráqueo. Ese es el artefacto que te permitirá aprender Tiny World, úsalo y luego devuélvelo. Necesito devolverlo a su fuente de origen para que se recargue durante otros 1000 años. El orbe otorgaba una oportunidad única de aprender el hechizo de grado artefacto del elemento espacial. Con razón nadie lo sabía. Carl activó el orbe y sintió el poder fluir por su cuerpo, luego, a través de él, a uno de sus espacios. La pequeña mariposa vibraba de emoción al compartir el conocimiento con ella al mismo tiempo que Carl aprendía el hechizo. Esta era una versión mucho mejor de su dominio ilusorio, excepto que no contenía nada en absoluto, era solo un trozo de piedra plano sin vida hasta que se le dio forma. Algo así como eran los espacios bestia antes de que las bestias comenzaran a mejorarlos. Aunque ella podría arreglar eso. Mundo Diminuto crea un espacio independiente vinculado al creador. Su ubicación puede estar vinculada a un objeto o una coordenada espacial. El lanzador solo puede activar un mundo diminuto a la vez. Rae aplaudió mentalmente en Carl, y él se preguntó por qué estaba tan emocionada. No podía usar el hechizo. Es un espacio Dana. Carl parpadeó lentamente. No se equivocaba, técnicamente, era muy parecido a un espacio bestia donde podía meter a Dana, pero no exactamente igual. Kara ya estaba haciendo planes para el pequeño mundo. Si iban a mantener a Dana allí, necesitarían espacios para jugar, tesoros para dormir y algunas plantas. Jones observó a Carl mientras intentaba calmar a las bestias. Parece que tus compañeros están muy entusiasmados con la idea. Carl asintió. Sí, tienen grandes planes, mientras existan seres vivos en el mundo diminuto, claro está. Jones asintió. Sí, pero con algunas limitaciones. El diminuto mundo tiene una capacidad de aire limitada,
A menos que lo abras cada pocos días o mantengas plantas vivas dentro, acabarán asfixiándose. Si lo mantienes abierto solo un poco, se equilibrará naturalmente con el mundo exterior, pero eso conlleva el riesgo de que entren cosas peligrosas o enemigos. Bueno, debo decir que, para el tesoro de un dragón, es un hechizo perfecto. Cara, la tejón del vacío alado, también aprecia un buen tesoro. El dragón sonrió. Sí, suelen fascinarse por las cosas brillantes y la magia rara. Pero ten cuidado al dejarla jugar, ya que un hechizo, nulificar, lo suficientemente fuerte hará que el espacio se derrumbe y arroje todo al suelo, obligándote a reactivarlo y a volver a colocarlo todo en su lugar. Esto solo funciona desde dentro, así que tenga cuidado con criaturas similares que intenten entrar. Entendido, no anules el espacio, creo que podemos vivir con eso. Ahora, deberíamos regresar y revelar tu majestuosa nueva forma al mundo. Jones suspiró y se sentó en el suelo con un gran trozo de mineral en sus garras delanteras. Dame 1 o 2 semanas, necesito descansar y estabilizarme después de mi avance. Estamos lo suficientemente lejos en el mar como para que solo unos pocos monstruos marinos hayan notado mi avance, pero seguramente habrá un alboroto en la ciudad cuando regrese. Dile a Misty Rain que estoy de vacaciones una semana, ¿quieres? Se preocupan si no voy a tomar el té al menos 1 o 2 veces por semana, pidió. Por supuesto, nos veremos pronto. Un local más de Totem Rank cambiaría por completo la dinámica de poder en el castillo, pero Carl no esperaba que Jones cumpliera con su exigencia de mudarse de su pequeña casa suburbana. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 840, Portal de inicio. Carl se concentró en las puertas principales de la casa de la Dríade y lanzó portal. El hechizo consumía una cantidad sorprendente de maná, más de 5 veces superior a la de un hechizo de ataque de rango monarca. No es de extrañar que los magos no lo usaran a la ligera, casi agotaría a un mago de rango real con un solo lanzamiento, y a un comandante le costaría usarlo sin ayuda. La Dríada Mayor salió tan pronto como se abrió el portal, luego se detuvo confundida cuando Carl salió y la saludó. «Oh, señor Supremo Carl, ¿qué te parece tu nueva casa del gremio?», preguntó. «Es maravilloso, gracias, hiciste un trabajo excelente. De hecho, pasé a contarte que Jones estará de vacaciones 1 o 2 semanas, no quería que te preocuparas porque no te acompañó a tomar el té. Oh, qué considerado de su parte. Gracias por tomarte un tiempo para venir hasta aquí. Si ves a mi hija, podrías mandarla de vuelta. Acabamos de recibir un pedido y está en tu casa jugando con el clérigo del dragón verde, Flor. Loto, sí, se llamaba Loto». Carl sonrió. «Veré qué puedo hacer, quizás te quedes con los dos, pero le diré a Rain que hay trabajo que hacer en casa». Carl solo llevaba ausente 1 hora, más o menos. No sería fácil separarlos si acababan de empezar con lo que tenían planeado para el resto del día. Carl regresó a la casa en lugar de usar portal de nuevo, con la intención de sorprender a todos, pero también le esperaban sorpresas. La pared trasera de la propiedad ahora estaba bordeada de árboles altos, y Lotus se alzaba en forma de árbol detrás del pozo, con docenas de niños pequeños jugando en el césped. La lluvia estaba en las ramas de Lotus, cantando para los niños, mientras el resto del equipo estaba sentado en el porche delantero con bocadillos. Incluso Davis estaba en el porche, por lo que no debían tener clientes en ese momento. «Ah, ¿vamos a hacer una fiesta?», preguntó Carl al entrar por la puerta. Davis asintió. «Sí, los niños de la primaria, a unas cuadras al sur de aquí, tuvieron la tarde libre porque la maestra se enfermó, el decano la trajo aquí y todos los niños la siguieron para asegurarse de que se curara, y bueno». Esa era toda la explicación que necesitaban. Había niños preocupados, y ahora había una fiesta. «¿Está bien la maestra?», preguntó Carl.
Está descansando en el segundo piso, al parecer, estuvo expuesta a un objeto maldito en la playa, debe haber sido arrastrado a la orilla recientemente, pero los guardias ya han enviado un equipo a buscarlo antes de que alguien más resulte herido. «¿Conseguiste lo que buscabas?», respondió Davis. «Lo hice, te lo contaré todo más tarde». Entonces Carl le dio una palmadita a Dana en el hombro y le enseñó Portal, «Oh», exclamó ella, y luego saltó a los brazos de Carl para besarle la cara. «Sí, definitivamente encontró lo que buscaba», bromeó Ofelia. Carl se sentó con Dana en sus brazos y luego robó palomitas de maíz con caramelo de su tazón. «Obtuve una nueva habilidad que me será muy útil en el futuro, ¿podemos hablar de ella más tarde?» «¿Dónde están los profesores?», preguntó. «Están en el segundo piso trabajando en el proyecto que les asignaste, iban a bajar, pero solo podían hablar de trabajo, así que terminaron subiendo. Lo mismo pasa con el personal de cocina, tenemos refrigerios en el almacén, pero están preparando el almuerzo para todos. La maestra debería estar bien y descansada de nuevo en 1 o 2 horas, y luego probablemente querrán que los niños regresen a clase». Bueno, al menos los niños tuvieron un breve descanso de las lecciones. La emoción de Dana la hizo inquietarse en el regazo de Carl, y mientras estaba en su forma humana natural, él podría haber jurado que la escuchó ronronear de felicidad. «Bueno, cuéntame, ¿qué le compraste?», preguntó finalmente Ofelia, incapaz de esperar a que volvieran adentro para obtener sus respuestas. «Portal», dijo Carl con una sonrisa. «Oh, con razón está tan feliz, está perdida en su pequeño mundo ahora mismo». Ofelia se sonrió. Wendy y Loros asintieron. Dana sin duda estaba en un mundo de felicidad en ese momento. Portal era la cumbre de las habilidades mágicas convenientes, un mago que pudiera usar Portal era indispensable para cualquier grupo. Pero lo más importante, ahora que tenía Portal podían regresar a la Nación del Dragón Dorado cuando quisieran, solo tenía que llenar sus accesorios con maná, y tendría suficiente para llegar. Si eso no era posible, incluso una ruta de 2 saltos comparada en uno de los otros continentes en el medio, estaría bien. El exilio era ahora un estado opcional. Era una sensación de empoderamiento, no estaban atrapados en ningún lugar y podían explorar y regresar libremente. Su viaje comercial a través de Newbon habría sido una experiencia diferente si hubieran podido usar un portal para ir de un lugar a otro. Hawk tuvo la misma idea, si alcanzaban su altitud máxima, podrían viajar cientos de kilómetros con solo una línea de visión. Tenías que saber a dónde iba un portal, pero si podías verlo, era igual de bueno. Puede que no sea la mejor forma de usar la habilidad, pero podrían registrar cada lugar en el que se detuvieran, y si tuvieran prisa, ahorrarían una cantidad significativa de tiempo si abrieran el portal en el aire sobre el horizonte y volaran a través de él. Solo vuela, Portal, vuela mientras el maná se recarga. Si más personas aparte de Carl podían usarlo, entonces podían alternar. Pero si Carl podía usarlo, entonces alguien más debía poder usarlo también. Hawk estaba razonablemente seguro de que así funcionaba Carl. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.